Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y una estudiante de un colegio de Quito golpeó violentamente a otra joven. El incidente ocurrió en los exteriores de la institución educativa, específicamente en el Parque Ichimbía. Frente a esto, el Ministerio de Educación informó que la presunta agresora fue separada de la institución. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora el doctor Roberto Pazley, exministro de Educación, y también Emilio Carrillo, catedrático de la Escuela de Psicología de la UIDE. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Les saluda María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Es lamentable ver las imágenes de esta agresión, el grado de violencia con el cual se comete este asalto, pero sobre todo hay otras estudiantes alrededor que la alientan, que incluso lo decíamos hace un momento, le dicen que la golpeen la cara, que disfrutan con lo que está ocurriendo. Según conocemos, esta agresora, esta estudiante, que la estamos viendo para quienes nos siguen en nuestras redes, cómo la golpea en estos momentos. Esta estudiante, según sabemos, ha sido separada presencialmente de la institución, pero no expulsada. Ahora mi pregunta es, ¿esta es la sanción adecuada? Comenzamos con usted, doctor Roberto Pazley. Buenas noches, señores periodistas de FM Mundo. Buenas noches, conciudadanos. Realmente es lamentable cómo el símbolo de los tiempos ha hecho que nuestra juventud a veces pierda límites de accionar, pierda cánones de conducta, y esto se debe exclusivamente a los problemas de los hogares. Ya lo dijo el famoso guerrillero Tupamaro, que después fue presidente de un país sudamericano, pues el famoso Pepe Mujica. En los hogares se enseña respeto, se enseña moral, se enseña ética, cívica, comportamiento, y en los colegios y en las escuelas se va a estudiar ciencias, artes, matemáticas, física. Ahora bien, siempre ha existido violencia en los colegios, en las instituciones educativas, pero no al grado que se ha llegado. Ahora como que disfrutan en pandilla de determinados agravios a los otros estudiantes. Usted bien anota que en ese video se ve cómo le ataca con puños, con rodillas, y la chica decía ya basta, y los otros estudiantes como que incitaban a mayor agresión. Eso no puede ser más allá que el resultado de una desviación psicológica en la formación de estos estudiantes. En el sistema educativo existen protocolos para proceder, existen normas de conducta que tienen que ser observadas. Lamentablemente los límites como que se están perdiendo en la actualidad en los manejos de los centros educativos. El Ministerio de Educación ya ha manifestado que la ha separado. Esa separación puede ser separado presencialmente. Puede ser momentánea, definitiva, que siga recibiendo clases por online, pero aquí se debe ser más estrictos. Los chicos deben tener límites. Los colegios están abocados a una indisciplina total de los estudiantes. Los estudiantes no respetan a los profesores, los insultan, los amenazan si les ponen malas notas. Los rectores y los colegios no pueden sancionar, o mejor dicho, no pueden aplicar normas correctivas, porque en educación no puede haber, o no se le puede decir sanciones a estas normas correctivas. Ahora, doctor Pazley, según su criterio, entonces, ¿ella debería ser expulsada de la institución? Extrañada de esa institución, y para que no se vulnere su derecho a educación, que vaya a otra institución, que el mismo ministerio de la UICE la matricule y sigue estudiando en otra institución, pero ya no en ese entorno donde va a seguir teniendo problemas con sus compañeros. Ahora, el asunto psicológico tiene que ser manejado. De hecho, todos los colegios tienen el DESE, que es el Departamento de Orientación Estudiantil, que siempre tienen procedimientos para aplicar, pero a veces eso no es suficiente con tantos estudiantes y con la influencia negativa que tienen de todo el entorno social los estudiantes,
que no es suficiente la actuación del DESE. Ahora, es importante, vamos con Emilio Carrillo, es importante también tomar en cuenta la reacción del resto de estudiantes. Son una cantidad importante de estudiantes que están de testigos, no solo de testigos, sino incitando a este acto violento, porque el problema, si es que lo atacan exclusivamente con la estudiante agresora, podría ser parte de las sanciones, pero ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto? Seguramente estarán mañana en clases, seguramente estarán con los profesores, seguramente irán como si no hubiera pasado nada. Hay alguien que inclusive graba en video esto. ¿Hay algún tipo de tratamiento, recomendación o exigencia que debería tomarse con la institución respecto del resto de estudiantes, Emilio? Buenas noches, es un gusto saludar con Bienvenido. todos. Creo que es importante comprender que la violencia es un problema estructural y ocurre tanto en la familia, en la comunidad como en la escuela. Entonces, las respuestas de alguna manera tienen que tratar de responder a esas dimensiones. Creo que es importante que una cosa son las sanciones alrededor del adolescente, pero que además requiere una atención individual, porque es probable que este adolescente sea víctima de otro tipo de violencias y de otro sistema de violencias en el cual pudiera estar inmersa o de alguna manera involucrada. Entonces, por otro lado, es lo que la escuela puede hacer y el rol de la familia respecto a esos hechos de violencia. El hecho de violencia que se ve en el video es grave y requiere una sanción, por supuesto, pero esta sanción debe ser educativa, debe ser socioeducativa. Y creo que es importante que ahí las autoridades también intervengan, no solo el Ministerio de Educación. Es decir, la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Quito puede actuar de oficio, no necesita una denuncia, y si fuera el caso también la Fiscalía. Una cosa también a tener en cuenta es qué pasa con el grupo alrededor, quienes también necesitan una acción orientadora respecto a cómo abordar estos fenómenos de violencia. Y hay una persona más en el video que es quien alienta de manera, diría yo, conductual respecto incluso a qué hacer y qué tipo de forma aplicar. Y pareciera que es una joven que incluso pudiera ser mayor de edad. Creo que también es importante verificar cuál es su rol, hacer las investigaciones pertinentes para efectos de que si es un caso de una adolescente que está siendo captada o un grupo de adolescentes que están siendo captados por un grupo de delincuencia organizada, pues se puede hacer las investigaciones y tomar las medidas, ya que muchas veces son personas de confianza que utilizan para acercarse, captarlos e involucrarlos en delito, y son pruebas que tienen que pasar respecto a agredir a otros estudiantes. Creo que el fenómeno es más complejo respecto a lo que puede ocurrir solo en la escuela, sino también a lo que pasa a nivel social, donde la adolescencia vive un momento bastante complejo. 350,000 niños están fuera del sistema educativo, o sea, adolescentes, hablando de adolescentes. Un adolescente muere cada 14 horas. Entonces, en el Ecuador, esos son datos que te dicen de que hay una situación de riesgo para los adolescentes y que tenemos la responsabilidad de atender esa situación. Pero si bien ocurre esto fuera de la institución, y eso hay que dejar en claro, doctor Pasley, ¿hay alguna sanción o seguimiento que debería hacer el ministerio con la institución, con las autoridades? Porque ahí a alguien o algo se está saliendo de las manos. Indudablemente que sí. Si bien no es dentro de la institución, como usted dice, son estudiantes con uniformes que pertenecen a una institución. Y si bien su conducta tiene que ser recondicionada, pero para esto está el sistema interno educativo para conductuar al estudiante, y para eso está el DESE. Estos estudiantes, una vez identificados, tienen que pasar por la unidad del DESE para aplicar un procedimiento de apoyo psicológico a estos estudiantes. A su vez, los padres también están, según el protocolo, obligados a velar por su hijo. Este problema no es sencillo, ya lo dijo el psicólogo. Esto es como una mesa que tiene 4 patas. La principal es la familia. La familia es la base de todo, son los primeros maestros que tienen. La segunda viene la sociedad en sí, que es la que tiene que velar por todo su entorno de sus conciudadanos. De ahí viene la escuela y los colegios, y de ahí vienen las autoridades. Si una de las patas de esta mesa falla, entonces empieza a temblar. Dentro del procedimiento en sí existen normas internas dadas por el Ministerio de Educación para ser tratadas, cómo se investiga, porque esto no es algo penal, no es algo
que se va a las comisarías o juzgados. Esto es un procedimiento interno. Si son menores de edad, no podría intervenir la fiscalía. Sí, la Junta de Defensa, si vienen otras connotaciones. Pero esto internamente, la institución al que pertenece el estudiante tiene que hacer la investigación, establecer responsabilidades y no puede, eso sí, no puede llegar a extrañar o expulsar, que se dice, al estudiante del colegio, porque esa facultad solamente tiene el Ministerio de Educación a través de los distritos. Considero que esa norma de extrañamiento de la institución tiene que volver a las instituciones educativas, porque ellos son, las instituciones, lo que más conocen su problemática. Y una vez que se saca a el estudiante por problemas graves, obviamente, no va a ser por cualquier cosa, lo pone a disposición del distrito para que sea reubicado en otra institución, sea fiscal o particular, según puedan los padres de familia, para que continúe su derecho a educación y no sea vulnerado, pero que no siga atentando el chico o varios chicos contra los estudiantes donde ya están educando. Además de este caso que se está haciendo, que se ha hecho público, hace 3 semanas en Guayaquil se dio un suicidio de un estudiante que era motivo del bullying a sí mismo dentro de las aulas escolares. A eso justamente iba a preguntarle al doctor Pazley si hay la confianza en las instituciones para quienes sufren de este tipo de maltratos, del bullying, de acoso escolar, lo denuncien. Usted hablaba del Departamento de Orientación Estudiantil, pero ese departamento debería ser dar confianza a los jóvenes para que puedan llegar con estas denuncias. Usted lo decía hace un momento, el suicidio que se registró. Hablemos que es una realidad lamentable, que en la mayoría de los casos, la mayoría de muertes que se dan entre niños y adolescentes es justamente una causal por el suicidio, y eso también es muchas veces motivado por el bullying, el acoso escolar que sufren. ¿Da confianza a ese departamento de orientación para poder denunciarlo, o da lo mismo no hacerlo porque no se van a tomar las acciones necesarias? A ver, la normatividad, los procedimientos sí prestan la confianza necesaria para que el departamento y la institución tomen acciones. Inmediatamente se inicia un procedimiento de investigación, de reuniones, de llamar a los padres, incluso se llegan a firmar acuerdos entre las dos familias, entre los estudiantes, para que dejen de acosarse. Lamentablemente a veces no es respetado. Y como los chicos no tienen metas en el hogar, no tienen límites de actuación y los colegios no pueden expulsarlos, entonces abusan por parte de estos chicos. Muy aparte del asunto de la captación o la intervención de plantillas juveniles, muy aparte, ya internamente el chico dice, no hay problema, como no me pueden expulsar, yo hago lo que me... Pero no es efectivo entonces. ¿Perdón? No es efectivo entonces. No es efectivo tanto en cuanto los padres no colaboran, tanto en cuanto el ministerio no le da toda la facultad a la institución para que proceda con las medidas necesarias de conductuar al estudiante, incluso con el extrañamiento. Si el estudiante sabe que el colegio lo extraña o lo expulsa, se va por presión a limitar más, pero como sabe que no le va a pasar nada, entonces no tiene límites internos. Y eso es quizá lo que más nos preocupa, Emilio, porque es importante lo que acaba de anotar el doctor Pazley. No hace falta por parte de los padres, hace falta por parte de las autoridades de educación y hace falta, es evidente, por parte de las instituciones. En muchos de los casos, los propios psicólogos de las instituciones seguramente no están preparados para este tipo de eventos. Yo recuerdo, porque han llegado a nuestros canales de redacción varias denuncias en torno a este tipo de casos. Supimos hace una semana, lo habíamos informado también, estudiantes con armas de fuego en un colegio fiscal de la capital. Hace un tiempo también supimos, por ejemplo, de una menor que estaba siendo acosada con mensajes por parte de un profesor. La respuesta de las autoridades del colegio fue que como el profesor ya se jubilaba en 2 meses, que mejor le aguante un poco porque ya estaba por jubilarse. Es decir, este tipo de casos no están siendo tratados con la seriedad que amerita, y lamentablemente las 3 instancias sobre las cuales recae la responsabilidad no están haciendo lo suyo, Emilio. Mira, lo que pasa es que los modelos de los cuales los adolescentes aprenden la violencia muchas veces, es verdad, son la familia, puede ser algún modelo a seguir en la escuela o un igual que es parte de un grupo, a veces son los medios.
digitales o de comunicación que los adolescentes tienen. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que pensar en cómo un adolescente tiene que cambiar la conducta, nosotros no podemos a estas alturas, al menos de manera muy simple, por así decirlo, pensar que por el hecho de que le vamos a decir que debe de cambiar o que debe cumplir una norma, automáticamente la persona va a cambiar. Porque probablemente vive un conflicto, vive una situación traumática. La persona que es violenta o que ha vivido violencia, justamente ha estructurado muchas veces este patrón de comportamiento como resultado de todas las violencias vividas en su historia de vida personal. Ahora, desde el sistema educativo, es importante también hacer una crítica y ver que tal vez lo que se hace no es suficiente, porque tenemos instituciones educativas donde a veces hay un psicólogo para 300 y 400 estudiantes, departamentos de esos que están conformados por una persona, y así, discúlpame, es como difícil pensar que este proceso puede ser funcional. Creo que ahí hay que ver la manera en la que se reestructura. Además, las instituciones educativas requieren políticas de protección, más allá de que existan códigos de convivencia, que son otra cosa, necesitan procedimientos internos para estructurar un mecanismo de denuncia interno que se articule con la ruta que establece el ministerio, porque el funcionamiento de las escuelas tiene un nivel y el funcionamiento del ministerio tiene otro, y por consiguiente se necesita luego articular con una ruta integral que justamente responda a las competencias que tienen los diferentes organismos. Entonces son varios niveles sobre los cuales hay que trabajar, en términos de sanción, denuncia, investigación, y otros en términos de prevención, de cultura educativa y sobre todo de cambio de patrones de violencia que toman tiempo y que requieren un acompañamiento, y profesionales que puedan establecer una relación de confianza real, porque muchas veces los acuerdos son mecanismos que sirven para luego decirle al padre, mira, no cumplieron, y el estudiante queda fuera de la escuela. Se pasa a otra escuela, tiene otro conflicto, y al final después ya no sabemos dónde está. Por eso tenemos tantos adolescentes fuera del sistema educativo. Y si no están en la escuela, no sabemos qué están haciendo. Y tendríamos que pensar si están metidos en algún delito o están en alguna otra situación de riesgo. Ahora, Emilio, ¿qué tipo de atención debería recibir, en este caso, la víctima y también la agresora? Este acompañamiento psicológico que debería ser distinto para cada una de ellas. Sí, cada tipo de violencia requiere una atención muy especializada. Por ejemplo, en el caso de una persona que está pensando que la opción es suicidarse, es un tratamiento y es un mecanismo distinto. El chico que es víctima de bullying, pues otro tipo de respuesta. En este caso, nosotros vemos una adolescente que está influenciada a una acción violenta que incluso pudiera no tener límites, porque un mal golpe hubiera terminado en un delito por homicidio involuntario, por así decirlo, más allá de que no soy abogado, pero pudiera ser ese el final de esta historia. Y el tema es que ahí tenemos que pensar en, bueno, primero, cuáles son las causas sobre las cuales se desarrolla esta violencia en la adolescente. Y tenemos que trabajar con el grupo para orientar justamente los efectos que tiene la violencia, las causas que tiene, que cada uno comprenda desde su identidad personal por qué la violencia se manifiesta de estas maneras y qué pasa con la violencia en ese entorno social más inmediato del adolescente, qué tienen que ver sus emociones, sus ideales y sus motivaciones con esta conducta violenta que está manifestando. Y posterior a ello también pues hay que hacer una construcción de acuerdos internos respecto a los adolescentes, entre ellos, para que aprendan a convivir desde la paz y desde otro tipo de relacionamiento que deviene del desarrollo de la conciencia social, que viene del desarrollo de la conciencia personal para poder tener como una respuesta más adecuada. Pero eso es un trabajo que implica primero un enfoque educativo, segundo un entorno que priorice eso y tercero es personas especializadas para poder trabajar en ello. Ahora, el hecho de que este evento ocurra fuera de la escuela, más allá de que estén con uniforme, por eso implica que probablemente otros actores intervengan, porque la escuela también tiene un límite, es decir, ya de alguna manera lo que pasa fuera del espacio físico de la escuela
puede ser como sancionado, puede ser como sugerido, pero hay un nivel de control que ya también no es de ellos. Y ahí es donde viene la familia y viene el entorno social, incluso para pedir ayuda o para denunciar o para pedir una intervención, porque todo adolescente debe ser atendido y debe requerir una atención que garantice sus derechos. Ahora bien, en el corto plazo sería difícil, no sé si imposible en nuestro medio, en nuestro contexto, ir más allá para analizar sobre el entorno social y la situación de violencia en general de nuestro país. No obstante, doctor Pazley, ¿no hay una responsabilidad importante, determinante quizá ya en cuanto a las instituciones educativas de las autoridades del Estado en concreto? Mire, no traslademos la responsabilidad de los padres a otras personas. He manifestado que esto es como una mesa que tiene 4 patas. Si una de las patas fallas, no funciona, el sistema en sí no puede salvar a estas personas. Pero fallan varias patas aquí. Sí, indudablemente, pero hay que tomar medidas. Está bien que psicológicamente se le el apoyo, todo eso, pero siempre hablamos que hay que defender los derechos. Derechos sí, pero los derechos son consecuencia del cumplimiento de los requisitos, de las obligaciones que tienen los estudiantes o todos los ciudadanos. Aquí nosotros con una constitución garantista solo hablamos de derechos, pero si ese estudiante no cumple sus obligaciones, su derecho no es que va a ser conculcado ni insatisfecho, sino que tiene que ser modulado de tal manera que el estudiante sepa que aparte del tratamiento psicológico, de aparte del apoyo que le tiene que dar el Estado, si actúa mal tiene una consecuencia. Así como si no se prepara, no estudia, no saca las normas, las notas pertinentes, tiene que repetir su estudio para que se capacite. Si es que va con un problema, si agrede a otro, si le pega, le causa daño, debe tener consecuencias de extrañamiento, de expulsión. En la actualidad, usted ha manifestado que hay un estudiante que ha sido sorprendido con un arma en un colegio. No se lo puede expulsar y no lo expulsan, no permiten que el colegio lo expulse, aunque es sumamente grave. Lo pueden encontrar con una libra de droga y no lo pueden expulsar. ¿Que hay que trabajarlos? Sí. ¿Hay que apoyarlos? Sí. ¿No hay que vulnerar sus derechos? Sí, pero hay que conductuarlo, hay que rescatarlo del mal procedimiento. Desde ese punto de vista, con todo el trabajo de prevención, todo el trabajo psicológico, hay que trabajar con la familia, y la familia trabajar con su hijo. Las instituciones educativas y el ministerio tienen que trabajar para rescatar a ese muchacho o a esa persona del mal comportamiento, pero enseñarle no solo sus derechos, sino cuáles son sus límites, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, porque aquí solamente hablamos de derechos y no de deberes y obligaciones. Ahora, doctor Pazley, pero independientemente pues de la responsabilidad de los padres que obviamente se debería dar, usted lo decía, se debería enseñar moral, ética en todo caso, pero también hay una responsabilidad. El Ministerio de Educación tal vez debería plantear otro tipo de protocolos para estas situaciones que puedan darse, para que pues no solamente en el tema de sanciones, sino apoyo psicológico, sino cómo manejarlo, estar muy claros en el procedimiento a seguir. Existen normas de parte del Ministerio de Educación. Cada institución tiene sus protocolos, muy aparte del Código de Convivencia. Existen protocolos específicos para el caso de vulneraciones de derechos, para el caso de abusos, para el caso de agresiones. Existen los protocolos, existen las normas, se lo activa. Y los psicólogos institucionales apoyan, pero lo que pasa es que si van al colegio tienen 1 o 2 horas a la semana de apoyo psicológico y al resto también tienen que mantener, dependiendo del grado, la conflictividad, los padres hacer que de manera externa le den apoyo psicológico. Y si es que el caso ya está más complicado, a los centros de salud del Ministerio de Salud o quien pueda darle ese apoyo psicológico, pero que no se abastecen el apoyo psicológico que dan dentro de la institución de 1 o 2 horas semanales de tratar con el estudiante porque se lo sigue. Lo que pasa es que a veces el estudiante ya está estructurado de una manera totalmente diferente para el respeto de las normas sociales, respecto de la convivencia humana. Por eso es que la crianza dentro de la familia, los primeros 5 años, son básicos para la conducta del ser humano.
Importante también, quizá se debería tomar en cuenta la preparación psicológica, la asistencia psicológica, incluidos algunos padres de familia también en este tipo de casos. Agradecemos la presencia del doctor Roberto Pazley, exministro de Educación, además de Emilio Carrillo, catedrático de la Escuela de Psicología de la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias a los dos por su visión, por su tiempo y por sus opiniones respecto de un problema que es bastante más profundo de lo que hemos podido lograr abordar en este corto espacio, pero es importante darle seguimiento, no dejar a un lado porque es un problema de todos. Me permita un momentito. Encantado. Una recomendación a los padres de familia: no abandonen a sus hijos. En la actualidad los padres de familia cogen a sus hijos y los llevan a las escuelas y los colegios como si fueran bodegas, como si fuesen depósito de los hijos, y allí dejan todos sus problemas, no se preocupan más de los estudiantes, sino a fin de año para ver que lo están dejando de año, dicen a los hijos, pero no asisten a las reuniones, no asisten a las convocatorias, dejan este problema a los hijos, como si fuesen bodegas o depósitos de hijos. Eso no deben hacer, tienen que conversar más, tienen que tratar y conversar para que puedan descubrir si los chicos están siendo sujetos de bullying, de maltrato o cualquier asunto que altere su personalidad o sus derechos. Gracias. Gracias, doctor. ¿Coincide, Emilio? Sí, los padres tienen una responsabilidad que es única, que tienen que cuidar de sus hijos, pero probablemente algunos padres requieren acompañamiento, y yo creo que ahí las instituciones educativas tienen que vincularse, por ejemplo, con otras políticas públicas para poder hacer este anclaje y que las familias y los chicos puedan recibir la ayuda que necesitan, porque de alguna manera es todavía insuficiente la capacidad para la atención de la salud mental dentro de las instituciones educativas. De acuerdo, yo también, ya para cerrar, Fausto, un llamado de atención a los padres, por supuesto, pero esto también implica un llamado de atención a las instituciones educativas. Como decía el doctor Pazley, y me quedo con este ejemplo, esta mesa, en este caso una mesa de 3 patas, padres, instituciones y Estado. Lamentablemente no es muchas veces una mesa coja, sino sin patas. Y eso es un problema que hay que abordar por todos los frentes. Nuevamente, gracias a los dos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Muchas gracias. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.